a partir del lanzamiento el próximo 17 de diciembre de la colección 25 para el 25. Dado la cantidad de ruido que se ha producido y los debates que se han abierto, era necesario reiterar de nuevo el concepto de la colección. Bien, desde hace 2 años y medio preparamos una colección destinada a jóvenes, bajo la preocupación, y esto se hizo a nivel latinoamericano, de que cada vez más los jóvenes no están leyendo lo que fue el gran momento de la literatura latinoamericana, de mitad de los años 60 y los 70 y un poco más, hasta los 80 quizá. ¿Por qué? Bueno, porque otras razones lo producen, entretenimientos más fáciles, el uso de diversión más sencilla aleja a muchos jóvenes de la lectura y se ha creado un vacío. Para nuestra generación, que nos formamos leyendo a los autores de esto que se llamó el boom, era fundamental, formativamente, de nuestra condición de lectores, y decíamos, híjole, estamos ante una tragedia que no se esté leyendo esto. Se creó una comisión con los miembros del fondo en toda América Latina, las diferentes gerencias, para tratar de armar la colección. Se hizo a propuesta, entonces empezamos a proponer. Propusimos a este autor, propusimos a este otro autor, propusimos a esta autora, y encontramos sís y nos con igual velocidad. Se iba tratando de encontrar equilibrios, pero es muy difícil a partir de una lista abierta y de una época como esta. El equilibrio importante era regional. Todos aquellos lugares que se asociaron al proyecto tendrían que tener libros de autores de su nacionalidad. Y entonces armamos el esquema. Como les digo, fue una tarea complicada, un centenar de propuestas cayeron en manos de esta comisión que se reunió durante 2 años, porque en paralelo esta comisión estaba negociando con el gobierno de Argentina, y de repente llegaron las elecciones anteriores de Milei y el gobierno dijo, no, yo no regalo libros, y tuvimos que renegociar ahora con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. El gobierno de Casa de las Américas, el gobierno de Cuba a través de Casa de las Américas, que nos parecía la mejor fórmula, y que decían, oye, nosotros podemos proponer estos autores y el trabajo editorial, pero no tenemos dinero, entonces dijimos, bueno, repartamos. De acuerdo a la intervención de estos aliados que tuvimos, que incluyen la editorial Siglo XXI, una editorial guatemalteca, Venezuela, Honduras, Uruguay, Chile, muy importante, Guatemala. A partir de esto se fue creando la lista. Esta lista incluye algunas de las figuras claves de ese momento, como García Márquez, como Netti, como Benedetti, como Sergio Ramírez, como cuando abrimos la lista para hacerla llegar un poco hacia adelante, pues tuvimos la posibilidad de incorporar a autoras mexicanas que nos parecían muy importantes y que no habían tenido impacto en América Latina, pero que nos parecía de una gran calidad y era importante que ellas llegaran. Y estoy hablando de Adela Fernández, por ejemplo, o en Chile de Nona Fernández. Sí, gracias. Estoy grabando en una reunión en la que hay gente, porque si ustedes confían en mi memoria, van absolutamente equivocados. Mi memoria era algo que tuve cuando era joven y ahora ha desaparecido en términos de la estructura del queso Gruyère, que hace todo hueco y no queso. Así la cosa, se fue generando esta lista internacional, que yo creo que quedó en la medida de lo posible, porque en algunos casos un autor nos dijo que no, y los herederos de otro autor nos dijeron que no, y otros fueron caminos tortuosos, y otros muy sencillos. Hablar con la viuda y la hija de Juan Gelman, dijeron, no, Juan, queremos que esté ahí, no faltaba más. Pero otros maravillosos, como cuando Siglo XXI pide los derechos para un libro de Eduardo Galeano,
y nos consigue un libro glorioso que es Eduardo Galeano hablando sobre el Che. Entonces fue relativamente sencillo. En todos los casos dimos un avance simbólico del dinero, porque como no se van a vender, se van a regalar 2,5 millones de libros para jóvenes de regalo. No tienen derechos de autor naturales, no es el 10% de qué, pues si se regala es el 10% de nada. Y entonces se pagaron los derechos de autor en todos estos casos, se cubrió toda la inmensidad de la lista. Al final salieron 25 para el 25, pero por azares del destino llegaron algunos libros en los últimos 2 meses, algunos que veníamos buscando con ansiedad, como la poesía de Piedad Bonet, la narradora colombiana, o un libro casi desconocido de un autor que sería clave para tener en la lista, como el premio Nobel Miguel Ángel Asturias. Pero también llegaron, y en la cabeza esto me pone de buen humor, textos que no esperábamos. Total, a la hora de la verdad nos da 25 y un pilón. Entonces decidimos no rechazar nada de lo que habíamos conseguido los derechos, sino disminuir. En lugar de 100,000 ejemplares de cada título, 93,000 de cada título, y añadimos 2 pilones. Todavía está en el aire un último proceso que, si nos da suerte, tendremos 3 pilones, sino 2. Pero no puedo en estos momentos adelantar porque está la negociación en marcha. 17 de diciembre, en todo el continente, o en casi todo el continente, en 11, 12, 13 ciudades, incluido, y esto es muy importante, que se asoció con nosotros Relaciones Exteriores de México para llevar libros a todos los consulados en Estados Unidos, consulados mexicanos en Estados Unidos. Entonces, el lanzamiento será en ese momento. ¿Cómo van a tener ustedes acceso a los libros? De una manera relativamente sencilla. Todas las librerías del Fondo en América Latina, incluidas las de Ecuador y Perú, con las que no logramos pacto con las autoridades, pero sí tenemos sedes, van a distribuir los libros, a regalarlos. Quiere decir, llegas a la librería y dices, tengo más de 15 y menos de 30 años, quiero mi ejemplar, y te lo llevas. Va a haber para escoger en la mesa. Va a llegar alguien que tiene 32 años y va a decir, y entonces va a decir, tráete a tu sobrino o a tu prima y se lo doy a ella, porque esta colección va destinada a jóvenes y esa es la intención, que la enorme mayoría lleguen a jóvenes. Pero también nos parecía terriblemente injusto que algún lector apasionado, sobre todo porque estamos regalando libros. Si esto no lo hacemos, esta generación de jóvenes lectores no iba a poder tener dinero no tiene dinero para comprar a estos autores. La mayoría están descatalogados o están en ediciones muy caras o simplemente no existen. Bueno, así la cosa, lanzamos la iniciativa y la distribución, librerías, el gobierno en particular, como este mensaje va dirigido a sectores mexicanos, el gobierno a través de la Secretaría de Cultura creó nexos con todas las secretarías de cultura de los estados para que organicen su redistribución. En particular, nosotros tenemos en salas y en clubes de lectura un espacio inmenso. Todas las salas de lectura que trabajan con jóvenes van a recibir ejemplares. ¿Cuántos? Suficientes como para que la gente tenga acceso a 1, a 2, a 3 libros, y sobre todo, una vez que lleguen 11 libros, por ejemplo, una sala de lectura, se los puedan rolar para multiplicar el número de lectores. Lo mismo con club de lectura, lo mismo con instituciones como el INEA, Bellas Artes, la Marina, etcétera, etcétera, etcétera. Les van a estar llegando libros para el inicio de la distribución el día 17 de diciembre, donde esperamos que en México sea la presidenta la que abra las cajas en el Zócalo y inicie y de arranque, y simultáneamente en otras partes de América Latina se va a producir el mismo fenómeno. Bien, en medio de esto, en la conferencia de prensa de la mañanera se produjo una
doble pregunta, el número de mujeres que participan en la colección. Entonces les dije, bien, tienen que tomar en cuenta que el boom fue lo que fue y que la literatura del boom fue lo que fue y fue mayoritariamente masculina, por lo tanto elegimos, y yo creo que acertadamente, este rango literario, pero implicaba una cuota masculino-femenina no normal, pero así era. Porque si les pregunto a ustedes quiénes son el boom, van a decir García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar, Benedetti, y si me apuran mucho dirán Roa Bastos y añadirán quizá con un poco de suerte a Luisa Josefina Hernández, ¿no? A Fuentes, que no lo pudimos conseguir, por cierto. Bien, en esta segunda discusión se abrió un debate secundario sobre el problema de la Secretaría de Hacienda a través del sistema tributario, después de que hace 3 años la Brigada Paralela en Libertad hizo presión sobre la Secretaría de Hacienda, tiene ya un primer dictamen para impedir que los editores destruyan libros. Esto significa que los libros que tienen en sus bodegas forman parte de su patrimonio económico y por lo tanto liberan gasto fiscal al destruirlos. La idea es que el nuevo proyecto del SAT sea dónenlos, no destruyanlos. Y entonces tenemos que sentarnos a negociar con el SAT, los responsables de fomento a la lectura de este país, para decir, espérame, sí, dona, pero no me vayas a donar chatarra que tienes en tu bodega, porque para nosotros los problemas de redistribuir estos libros se vuelven terribles. Y puse algunos ejemplos. Hablé de un famoso libro de cómo ligar a la secretaria de tu jefe y no morir en el intento. Hablé de libros de magia, hablé de libros de superchería médica, que son veneno puro cuando a la población en general les das un libro que dice, aquí está el método infalible de curarte la amigdalitis, y un médico lo estudia y dice, no, este método infalible es falso, e incluso es peligroso. La idea era muy sencilla, que es, no vamos en la conversación con el SAT, a promover la distribución. Si las editoriales quieren desgravar donando, que donen, pero nosotros tenemos que hacernos cargo de una parte de la donación para hacerla llegar a comunidades, a bibliotecas comunitarias, a hospitales, a prisiones, etcétera, etcétera. Entonces, esa frase desafortunada, porque hubiera usado el genérico de no vamos a distribuir poesía chatarra o poesía de baja calidad, porque de hecho nos van a inundar, provocó una reacción entre algunos sectores de esta población que se divide en 2 tipos de reacciones. Aquellos que con toda mala fe han estado persiguiendo al fondo durante los últimos 7 años, tratando de descabezarnos, ignorarnos, etcétera, etcétera, que hicieron una clara acusación de que mi posición era machista porque hablaba de malas poetas, cuando debieron haberlo entendido claramente en términos genéricos, y otros con buena fe que se dejaron caer en la finta y piensan que hay una intención machista detrás de esta frase. Que quede claro, que quede bien claro. En estos 7 años el Fondo de Cultura ha tenido una posición de combatir bajo todas las formas la discriminación de lo femenino. Pensamos, y esto es un pensamiento colectivo, que el machismo es una enfermedad social que hay que combatir y que hay que establecer las reglas de oro del igualitarismo, a trabajo igual, salario igual, a oportunidades iguales, privilegiar en condiciones de igualdad a mujeres para ir resolviendo un problema ancestral que venimos cargando. Para poner ejemplos muy sonsos sacados de lo que pedí sobre la marcha en estos 2 últimos días, nuestra estructura de libreros es una estructura femenina. Cuando hubo que elegir jefes de librerías para México, elegimos una jefa y una subjefa. Cuando la colección de poesía, que ha sido un relanzamiento muy fuerte de nuestra editorial, salió a las calles, traía más poetas mujeres que poetas hombres,
Y esto no hay que atribuirlo a la condición femenina, sino a la calidad que estas poetas tenían, obviamente. Y el ejemplo puede seguir por todos lados. En nuestros clubes y salas de lectura están dirigidos y coordinados por más del 70% de mujeres. Negar esta realidad, negar la realidad de que hay una presión social de abajo hacia arriba para queremos leer más literatura de mujeres sería absurdo. Ahí está, la estamos viviendo y hay que darle salida, respuesta, no en detrimento de la calidad. Queremos pues dejar bien claro que en estos últimos 7 años el fondo ha sido en la medida de lo posible, pero a lo mejor hay alguna esquina que se nos escapa y estamos dispuestos a oír críticas para mejorarla, pero en términos generales el fondo ha mantenido una actitud antimachista y no discriminatoria del valor y las posibilidades de las mujeres en México. Si después de esto alguien no quiere entender, pues allá muy su justo, es que trae boleto y que trae lo mismo que hemos estado resistiendo durante estos 7 años. Una crítica irracional, desproporcionada, absurda, muchas veces no basada en el análisis de lo que estamos haciendo en términos de distribución, circulación, producción, fomento a la lectura, etcétera, etcétera, en este país. Y paz y amor. Nos veremos en la próxima lectura de una buena poeta mexicana.